Vamos a arrancar entonces hablando del monitoreo fetal. En primer lugar, vamos a establecer la definición. Nosotros definimos el monitoreo fetal como un registro electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales espontáneos y en relación a las contracciones uterinas durante un periodo de tiempo, que lo utilizamos fundamentalmente para ver la vitalidad fetal, no es la variabilidad, es la vitalidad fetal y es un buen método para la evaluación de la salud fetal. Y algo importante es que tiene un valor predictivo negativo alto, pero positivo bajo, así que no necesariamente un monitoreo que esté mal significa que el feto está mal todas las veces, ¿sí? Hay dos tipos de monitoreos. Nosotros tenemos el monitoreo anteparto y tenemos el monitoreo intraparto. El monitoreo de lo que es anteparto tenemos dos opciones. La posibilidad de hacer lo que nosotros llamamos el monitoreo sin estrés, ¿sí? Que es el que hacemos tanto del control prenatal como de lo que sería en la guardia en forma ambulatoria, y una variante que después vamos a ver que es la prueba de tolerancia a las contracciones. Y después la otra posibilidad que tenemos del monitoreo fetal es el monitoreo fetal intraparto. Para poder hablar en realidad del monitoreo tanto de lo que es el anteparto como del intraparto, lo primero que tienen que poder entender es el trazado, el papel, ¿sí? Para poder interpretar después lo que el trazado en sí mismo. Dentro del papel lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Primero es la velocidad a la cual va a imprimir, ¿sí? En general imprime a una velocidad que nosotros lo establecemos en el monitor, que es de 1 centímetro por minuto. Otra de las cosas que ustedes tienen que contemplar es que cada una de las franjas verticales, ¿sí? Corresponde a un tiempo de 3 minutos y que verticalmente, ¿sí? Ahí no se llega a ver, pero hay números establecidos acá, ¿sí? Bueno, esto marca los latidos del feto, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos representa de a 10 latidos. Ahora lo van a ir interpretando a medida que lo vayamos viendo. La parte de arriba del papel lo que marca es la frecuencia cardíaca del feto y la parte de abajo lo que va a marcar es el registro de las contracciones, ¿sí? Ahora lo van a entender cuando vayamos viendo cada una de las cosas. Tanto en lo que es el monitoreo anteparto como en el monitoreo intraparto, nosotros vamos a evaluar 4 conceptos básicos. El primer concepto es el de la frecuencia cardíaca fetal basal, el segundo concepto es el de la variabilidad, el tercer concepto es el de las aceleraciones o los ascensos y el cuarto concepto es el de las desaceleraciones. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? Que es la frecuencia cardíaca del feto, simplemente eso. La frecuencia cardíaca del feto normal es la que está entre 110 y 160 latidos por minuto. Cuando está por debajo de 110 decimos que está en una bradicardia, cuando está por encima de 160 decimos que está en una taquicardia, ¿sí? Ahora, para poder evaluar cuál es la frecuencia cardíaca del feto, nosotros lo tenemos que hacer en un lapso de tiempo determinado, ¿sí? Por eso dice acá que debe haber segmentos de línea de base identificables de 2 minutos en lo que es un trazado de 10 minutos de monitoreo por lo menos, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo porque parece chino todo lo que estoy diciendo. El otro concepto que van a ver es la variabilidad, ¿sí? La variabilidad es cuánto fluctúa la frecuencia cardíaca del feto con respecto a la basal. Por ejemplo, el feto tiene una frecuencia cardíaca fetal basal de 125, ¿sí? Nosotros vemos un trazado de monitoreo y el feto tiene en la mayor parte una frecuencia basal de 125. Ahora, tenemos que buscar la variabilidad. Cuando nosotros buscamos la variabilidad es cuánto varía la frecuencia cardíaca con respecto a esa basal. Cuando ustedes vayan a ver un monitoreo y presencien el momento en el que están auscultando al feto, van a ver que no siempre la auscultación del feto es 125, 125, 125, sino que hay momentos en los que sube 125, 126, 127, 124, 123, 125, 100... y después arma un promedio, ¿sí? Y ese promedio es lo que establece la basal, pero lo que se mueve con respecto a esa basal, lo que fluctúa con respecto a esa basal es lo que nosotros decimos variabilidad. Son dos conceptos diferentes que hay que entenderlos porque después si no se los van a confundir con los que siguen, ¿sí? ¿Se entendió? Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vemos un monitoreo es establecer cuál es la frecuencia basal del feto, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca del feto? Después tenemos que ver la variabilidad, cuánto fluctúa esa frecuencia con respecto a la basal que el feto mantiene, ¿sí? Como todo, esa variabilidad puede estar ausente, ¿sí? Que directamente no fluctúe nada,
Puede ser que fluctúe muy poquito y entonces decimos que es mínima porque fluctúa menos de 5 latidos por minuto con respecto a la basal. Puede ser que sea moderado, puede ser que sea marcada. Lo normal es entre 5 y 25 latidos por minuto, que fluctúe con respecto a la basal del feto. ¿Más o menos se entiende? Lo otro que vamos a ver son lo que se llaman accidentes transitorios y que incluyen las aceleraciones y las desaceleraciones. El primer concepto entonces es el de las aceleraciones, ¿sí? Que es la elevación brusca de la frecuencia cardíaca por encima de la línea de base. Eso quiere decir, el feto tiene una frecuencia cardíaca fetal basal de 125 con una variabilidad adecuada y en un determinado momento empieza a subir la frecuencia cardíaca del feto. 125, 130, 140, 145 y vuelve a bajar. Y hace lo que nosotros decimos que son como picos. Esas son las aceleraciones, ¿sí? Para que esas aceleraciones nosotros las consideramos como que están bien, tienen que cumplir ciertos requisitos. Y por eso les expliqué al principio cómo se interpreta el papel de monitoreo. Porque para poder entender si esa aceleración está bien, nosotros tenemos que saber interpretar ese papel de monitoreo. Entonces, para que una aceleración sea adecuada, tiene que tener 15 latidos por minuto de lo que es la altura y tiene que durar por lo menos 15 segundos, ¿sí? Eso es lo que nosotros pretendemos en lo que son embarazos a partir de las 32 semanas. Los embarazos que son más chiquitos de las 32 semanas somos menos pretenciosos y entonces esa aceleración la aceptamos de 10 latidos por minuto, para arriba, de lo que sería entonces la altura, y de 10 segundos lo que sería el tiempo. Todo lo que son accidentes transitorios, ¿sí? Que engloba lo que serían las aceleraciones y desaceleraciones, tienen que tener una duración entre 2 y 10 minutos, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué, pero ese es el punto, ¿sí? 2 y 10 minutos, ese es el tiempo máximo que pueden durar esas aceleraciones o lo que van a ver después como desaceleraciones. Lo cuarto que íbamos a ver son las desaceleraciones o los descensos, que también son accidentes transitorios, ¿sí? Que al revés de lo que son las aceleraciones, que es el aumento de la frecuencia cardíaca con respecto a la basal, es el descenso de la frecuencia cardíaca con respecto a la basal. Lo que nosotros tenemos que contemplar es que en algunos casos van a estar relacionados con las contracciones y en otros casos no van a estar relacionados con las contracciones, ¿sí? Y pueden ser leves, ¿sí? Cuando el descenso de la frecuencia cardíaca del feto con respecto a la basal es hasta 15 latidos, puede ser moderada cuando el descenso es de 15 a 45 latidos o puede ser severa cuando es mayor a 45 latidos por minuto. Otra de las cosas que es importante es cuánto dura, ¿sí? Cuánto dura ese descenso, cuánto dura esa desaceleración. O sea, desde que el feto tiene su frecuencia cardíaca en 125 y empieza a caer hasta que retorna a esos 125. ¿Cuánto tiempo pasa? Es una de las cosas que tenemos que ver. Y otra de las cosas que es importante con respecto a esto, que yo les dije, pueden estar relacionadas o no con las contracciones. ¿Por qué? Porque se aplica este concepto que es el de decalage. Vieron que cuando les mostré la fotito de lo que es el papel, les dije que arriba marca la frecuencia del feto y abajo marca la de las contracciones, ¿sí? Eso nos va a permitir interpretar cuando hay desaceleraciones y estamos, por ejemplo, en un trabajo de parto, qué relación tienen esas desaceleraciones con las contracciones. Ahora los vamos a ver con dibujos. El decalage, entonces, es el intervalo de tiempo que pasa entre lo que es el pico de la contracción y lo que sería la desaceleración. Puede ser precoz si pasan menos de 20 segundos o tardío si pasan más de 20 segundos. Voy a mostrar un dibujo para que no desesperen. Supongamos que este es un trazado de monitoreo, ¿sí? En la parte de abajo ustedes ven lo que marcarían las contracciones y en la parte de arriba van a ver lo que es la frecuencia cardíaca del feto. Entonces, acá empieza el inicio de la contracción, ¿sí? Acá va a tener el pico de la contracción y lo que nosotros tenemos que ver es la relación entre el pico de la contracción con lo que es el pico de la desaceleración. En este caso son prácticamente en simultáneo, o sea, el útero se contrae y le cae la frecuencia cardíaca al feto. Entonces decimos que esa desaceleración tiene un decalage que va a ser menor a 20 segundos. Si tuviésemos una contracción uterina y la desaceleración apareciera acá, entonces nosotros decimos que el decalage es mayor a los 20 segundos. ¿Eso se entiende? Bueno. De estas desaceleraciones, nosotros tenemos 3 tipos distintos. El primer tipo, estas desaceleraciones nosotros les llamamos DIPS, ¿sí? Es el tipo 1, los DIPS 1.
Los DIPS 1 entonces comienzan con la contracción. Se produce la contracción uterina y ustedes auscultan que le empieza a caer en simultáneo la frecuencia cardíaca al feto. Entonces lo que van a ver en el trazado de monitoreo es un dibujo en forma de V y lo van a ver es prácticamente un espejo, ¿sí? Que es justo el dibujito que les mostré recién. Tiene entonces un decalage menor a 20 segundos. Y una de las cosas importantes es que en general no se modifica con las maniobras de reanimación intrauterina, ¿sí? Que ahora se las voy a explicar, que son las medidas que nosotros tomamos en algunos casos cuando en el monitoreo empezamos a observar algunas alteraciones, a ver si podemos revertirlas. Este tipo de desaceleraciones nosotros solemos observarlas en algunos momentos en particular del trabajo de parto, ¿sí? Porque se producen por la compresión cefálica. Entonces es muy frecuente que nosotros los observemos en la segunda mitad del trabajo de parto con bolsa rota y fundamentalmente durante el periodo expulsivo. Esta es toda la fisiopatología de lo que sería el DIPS 1, pero básicamente es por la compresión cefálica. Y este es el dibujo que yo les planteé antes. Entonces, para repasarlo y que se entienda bien. Se produce la contracción uterina y ustedes auscultan en simultáneo el descenso de la frecuencia cardíaca del feto. Por lo tanto, el tiempo que transcurre entre que se produce la contracción y le baja la frecuencia cardíaca al feto, que es lo que nosotros llamamos decalage, es un decalage precoz, es menor a 20 segundos, ¿sí? En el trazado de monitoreo van a ver estas B que se expresan como en espejo, ¿sí? Y son los DIPS que nosotros podemos observar en lo que sería la segunda mitad del trabajo de parto, ¿sí? Hay otros tipos de desaceleraciones o DIPS que se llaman DIPS 2, que en este caso la presencia de la desaceleración en realidad es posterior al pico de la contracción. Vieron que en el DIP 1 se contraía el útero, en simultáneo caía la frecuencia cardíaca del feto. En este caso no, en este caso se contrae el útero, pasan unos segundos y ahí auscultan lo que es el descenso de la frecuencia cardíaca del feto. Por eso el dibujo que ustedes van a observar en el trazado de monitoreo no es igual, no son las B en espejo, hace un dibujo en forma de U. Tiene entonces un decalage que consideramos tardío porque pasan aproximadamente más de 20 segundos entre que se produce la contracción uterina y el descenso de la frecuencia cardíaca del feto. Y en este caso, a diferencia del DIP 1, que nosotros decimos, bueno, lo podemos esperar en algún momento del trabajo de parto, estos están asociados a lo que es una insuficiencia uteroplacentaria, con lo cual habla un poco del sufrimiento fetal. Con lo cual, el DIP 2 es un DIP que nosotros no quisiéramos tener en ningún momento del trabajo de parto. El DIP 1... si está en un trabajo de parto, tendríamos que ver en qué momento del trabajo de parto está, pero no nos llamaría tanto la atención como la presencia de un DIPS de tipo 2. En este caso, entonces, este cuadrito resume un poco toda la fisiopatología del DIP 2, pero dijimos que se produce por una insuficiencia uteroplacentaria, ¿sí? Habla de acidosis, por lo tanto habla del sufrimiento fetal. Y este es el dibujito que resume lo que yo les conté. Entonces, se produce el pico de la contracción y ustedes ven que hasta que se produce la desaceleración pasa un tiempo, ¿sí? Que es mayor a 20 segundos. Y el dibujo es un dibujo en forma de U, no es en forma de B como se establece en el DIP de tipo 1. Y el último tipo de desaceleración son los que se llaman desaceleraciones variables o lo que se llaman DIPs de tipo 3. Los DIPs de tipo 3 pueden aparecer en cualquier momento, ¿sí? Pueden aparecer antes o después de la contracción, ¿sí? Pero más alejados con respecto a lo que es el tiempo. No se respeta tanto esos 20 segundos con respecto a la contracción como para decir que es un DIP 1 o un DIP de tipo 2. Y en este caso se produce fundamentalmente por la compresión del cordón, ¿sí? Se produce entonces por cambios circulatorios bruscos, entonces esto genera una disminución repentina del flujo sanguíneo a nivel umbilical, que muchas veces se produce por movimientos fetales, ¿sí? Es muy frecuente que a veces el feto se mueva, sin querer comprime el cordón y hace esta desaceleración. Se vuelve a mover y no las repite más, ¿sí? Por eso este tipo de desaceleraciones pueden aparecer no necesariamente en un monitoreo intraparto, ¿sí? En un monitoreo ambulatorio también puede aparecer una desaceleración variable, ¿sí? Por los propios movimientos del feto. Estas desaceleraciones de tipo 3 o DIPs de tipo 3 o desaceleraciones variables se clasifican en simples y complicadas. Y lo que hace la diferencia entre las dos es lo que duran y qué amplitud tiene. Eso quiere decir cuánto cae con respecto a la frecuencia cardíaca fetal basal y cuánto le cuesta al feto retornar a su frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Entonces decimos que son simples cuando con respecto a la frecuencia cardíaca fetal basal caen menos de 60 latidos por minuto,
¿sí? Por ejemplo, está en 125 y desacelera a 110 a 100, ¿sí? Tiene una amplitud menor a 60 latidos por minuto y enseguida recupera a su frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? Tarda menos de 30 segundos en recuperar su frecuencia cardíaca fetal basal. Las complicadas son justamente lo inverso, cuando caen más de 60 latidos con respecto a su basal y les cuesta mucho recuperar su frecuencia cardíaca basal. Y este es el dibujito. Puede tener o no relación con la contracción, ¿sí? En este caso el dibujo lo marca como relacionado, pero no necesariamente puede tener relación con la contracción. Vieron que cuando yo les hablé hoy de los accidentes transitorios, que engloba tanto lo que son las aceleraciones como las desaceleraciones, les dije que la duración tiene que ser entre 2 y 10 minutos. ¿Por qué? Porque si el feto empieza con una frecuencia cardíaca fetal basal de 125 y de repente la frecuencia cardíaca aumenta a 135, 140, nosotros decimos, bueno, está haciendo un ascenso, se está moviendo, está haciendo una aceleración, ahora va a hacer el piquito y me quedo tranquilo. Y de repente pasan 5, 10, 15, 20 minutos y el feto se quedó en 145. Y ahí no es que hizo una aceleración eterna, lo que pasó es que cambió su frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Entonces, para decir que es una aceleración o desaceleración y no un cambio con respecto a la frecuencia cardíaca fetal basal, la duración de ese accidente transitorio tiene que ser entre 2 y 10 minutos, ¿sí? Este es entonces otra de las cosas que ustedes pueden llegar a ver en algunos casos, que es la desaceleración prolongada, ¿sí? La desaceleración prolongada entonces es así como les conté recién, de una aceleración prolongada, que es lo que nosotros llamamos en general coalescencia de ascensos. Muchas veces el feto se mueve mucho, ¿sí? Y eso es lo que hace que esté durante mucho tiempo con una frecuencia de 145 y antes de llegar a los 10 minutos vuelve a su frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? Así también pasa con las desaceleraciones que nosotros consideramos prolongadas, que son las que se producen y tienen una duración entre 2 y 10 minutos, que una de las cosas que a ustedes les tiene que llamar la atención, fundamentalmente en los trabajos de parto, ¿sí? En las bolsas rotas, cuando se produce, uno tiene que descartar que no sea una prosidencia de cordón, ¿sí? Está en un trabajo de parto, con bolsa rota. Viene todo bien, de repente le cae la frecuencia cardíaca fetal al feto. No venía dipiando, no venía haciendo nada. Algo les tiene que llamar la atención, ¿sí? La ponen para un lado, la ponen para el otro, no revierte en ningún caso, o sea, la cambian de decúbitos, la ponen para un lado, la ponen para el otro. En este caso hay que tactarla y chequear que lo que no tengamos sea el cordón a través de la vagina y que esté generando una compresión que es la que produzca la desaceleración prolongada, ¿sí? Una de las cosas que uno podría llegar a encontrar es lo que se llama patrón sinusoidal, ¿sí? El patrón sinusoidal es un patrón ominoso, es un patrón que se asocia a lo que es la muerte fetal. La realidad es que nosotras nunca vimos un patrón sinusoidal, pero está descrito en los libros, ¿sí? Este patrón que se asocia a lo que sería la muerte fetal y que hace este trazado que es justamente como si fuesen ondas. Bueno. Vamos a repasar un poco porque les hablé un montón de cosas y por ahí no queda tan claro. Entonces, dijimos, el monitoreo fetal nos va a servir a nosotros para establecer tanto la frecuencia cardíaca del feto, ¿sí? Y establecer también las contracciones uterinas. Tenemos dos tipos de monitoreos, el monitoreo que es anteparto y el monitoreo que es intraparto. En los dos tipos de monitoreo nosotros vamos a evaluar las mismas cosas. Vamos a evaluar entonces 4 patrones: la frecuencia cardíaca basal del feto, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones. Todo eso tenemos que evaluarlo en todo monitoreo que vean ustedes, sea un monitoreo ambulatorio o sea un monitoreo durante un trabajo de parto. Dijimos, lo primero que van a ver es la frecuencia cardíaca fetal del feto. ¿Cuánto late el feto? ¿Sí? 130, listo, perfecto, ese es el promedio. Lo siguiente que tienen que ver es la variabilidad, ¿sí? Cómo fluctúa con respecto a esa basal la frecuencia cardíaca del feto, ¿sí? Lo siguiente que tienen que ver es si hace aceleraciones o desaceleraciones, que son las que dijimos que se llaman accidentes transitorios y que tienen que tener una duración entre 2 y 10 minutos. ¿Por qué? Porque si no lo que tengo que interpretar es que hay un cambio en la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? Dijimos, las aceleraciones, para que nosotros consideremos que están bien, a partir de lo que es un embarazo de 32 semanas,
tienen que ser de 15 latidos, ¿sí? En lo que sería amplitud, por 15 segundos, de 15 por 15. En los embarazos que son menores de 32 semanas, de 10 por 10, ¿sí? Después dijimos, los otros accidentes transitorios son las desaceleraciones, ¿sí? La caída brusca de la frecuencia cardíaca del feto con respecto a la basal. Esas desaceleraciones se establecen como DIPS y hay 3 tipos de DIPS. Los DIPS de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 o desaceleraciones variables. Los DIPS de tipo 1, que son los que dijimos que se producen por la compresión cefálica, que son frecuentes durante el trabajo de parto, ¿sí? Y que son aquellos que tienen una relación con la contracción uterina que es menor a los 20 segundos. Se produce la contracción durante el trabajo de parto y en ese mismo momento cae la frecuencia cardíaca del feto, ¿sí? Y son los que hacen el dibujito de la V invertida, la V en espejo. Dijimos que tienen el decalage que es menor a los 20 segundos. Después están los DIPS de tipo 2. Los DIPS de tipo 2 son aquellos que se producen un poco más tardíos con respecto a lo que es la contracción uterina, ¿sí? Por eso es que los DIPS de tipo 1 nosotros decimos que son las desaceleraciones tempranas porque se producen con un decalage menor a 20 segundos y los DIPS de tipo 2, que son los que se producen con un decalage mayor a 20 segundos, son los que decimos como desaceleraciones tardías, ¿sí? Siempre que hay un DIP de tipo 2 me está hablando de sufrimiento fetal, con lo cual es el que me tiene que alarmar. Y después están las desaceleraciones variables o los DIPS de tipo 3, que son aquellos que suelen producirse sin tanta relación con la contracción uterina y en general por la compresión del cordón y que pueden ser simples o pueden ser complicados. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, nosotros hacemos monitoreo anteparto como parte de lo que es el control prenatal. Nosotros en el consultorio en general, a partir de las 38 semanas, pedimos monitoreo a lo que es un embarazo de bajo riesgo. Lo que son embarazos de alto riesgo después queda un poco a criterio del médico tratante y de la patología de base que tenga la paciente como para ver con qué frecuencia la sigue pidiéndole monitoreo, ¿sí? Por ahí es más frecuente, nosotros, por ejemplo, ya van a ver en algún momento colestasis, ¿sí? La colestasis a las 37 semanas se finaliza, con lo cual no llegaría nunca a hacerse un monitoreo como lo hacemos nosotros a partir de las 38. Sin embargo, las colestasis les empiezan a hacer monitoreos antes. Entonces, cuando yo planteo acá las indicaciones, la realidad es que a todo lo que son los embarazos de bajo riesgo, que son pacientes que no tienen patología y que no tienen factores de riesgo para desarrollarlas durante el embarazo, nosotros le hacemos el monitoreo a partir de la semana 38 en forma semanal. Ahora, todas las pacientes que tienen alguna enfermedad de base, como puede ser que sean diabéticas, que sean hipertensas, probablemente las estén siguiendo en un consultorio de alto riesgo y en ese caso la frecuencia con la cual se indica el monitoreo queda a cargo del médico tratante, ¿sí? Bien, cuando nosotros hacemos un monitoreo ambulatorio, ¿cuánto tiempo dejamos conectada a la paciente para determinar que ese monitoreo está bien? 20 minutos. Si a esos 20 minutos el monitoreo no está bien porque no alcanza los criterios que ahora les voy a contar, la podemos dejar 40 minutos, ¿sí? En algunos casos hasta 1 hora. Pasado ese tiempo, si ese monitoreo nosotros consideramos que no es el adecuado, entonces lo que vamos a sugerir es repetirlo en algún momento. ¿Cuándo decimos que ese monitoreo está bien? El monitoreo nosotros en realidad del anteparto lo vamos a clasificar como reactivo, no reactivo e insatisfactorio. El monitoreo que es reactivo es el monitoreo que está bien, es el monitoreo que le hicimos a la paciente, que está perfecto y se va a la casa, ¿sí? Para que un monitoreo sea reactivo, va a tener que cumplir con algunos requisitos de estos 4 patrones que yo les dije que ustedes tienen que evaluar en cada uno de los monitoreos. Entonces, lo primero que tienen que ver es cómo está la frecuencia cardíaca fetal basal. Tiene que ser una normal, o sea, entre 110 y 160. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que ver es la variabilidad, ¿sí? Cuánto fluctúa la frecuencia cardíaca del feto con respecto a su basal. Dijimos que lo normal es entre 5 y 25, ahí está, 6 y 25 está bien, ¿sí? Lo siguiente que vamos a ver son los accidentes transitorios, ¿sí? Entonces, acá estamos planteando un anteparto. Lo que vamos a buscar es si tiene aceleraciones, ¿sí? Y que las aceleraciones o los ascensos, los piquitos, cumplan con los criterios de reactividad. Vieron que yo les dije, a partir de las 32 semanas de 15 por 15, la aceleración, cuando son menores a las 32 semanas de 10 por 10. Y lo cuarto que nos queda ver son las desaceleraciones. La realidad es que nosotros planteamos que no haya desaceleraciones. Muchas veces hay en algunos casos, ¿sí?, desaceleraciones variables, que son las que yo les dije, desaceleraciones de tipo 3, los DIPS de tipo 3, que son los que se producen por compresión del cordón y que son mínimas, ¿sí?, que son lo que nosotros decimos espigas, y sin embargo el monitoreo se considera como reactivo,
¿sí? Pero grandes rasgos es que la frecuencia cardíaca del feto sea normal, que la variabilidad sea normal y que los ascensos cumplan los criterios de reactividad, ¿sí? Y lo ideal sería que no tuviese desaceleraciones. Eso es lo que hace un monitoreo reactivo, ¿sí? Con respecto a lo que son las aceleraciones, yo les dije, tienen que ser de 15 por 15. Nuestro monitoreo dura por lo menos 20 minutos, ¿sí? Cualquier monitoreo que yo haga, por lo menos 20 minutos tiene que estar conectada esa paciente. Entonces, tengo que tener 2 aceleraciones por cada 10 minutos de monitoreo. Eso es lo que dicen los libros para considerar que un monitoreo es reactivo, ¿sí? Entonces, una frecuencia cardíaca fetal basal normal, con una variabilidad normal, con 2 ascensos cada 10 minutos de monitoreo que cumplan criterios de reactividad y sin desaceleraciones. Consideramos que es no reactivo cuando no cumple con ninguno de esos criterios establecidos. Y hay una tercera opción con respecto a la interpretación del monitoreo, que es el monitoreo insatisfactorio, que fundamentalmente cuando tenemos defectos de registro. Nos pasa mucho cuando tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, un polidramnios o pacientes que son obesas, que la auscultación es dificultosa o el chico se mueve mucho, entonces estás todo el tiempo buscando al feto y no llegas a tener un trazado continuo impreso. Hay una serie de fármacos que pueden generar alteraciones a nivel del monitoreo. Yo acá se los mencioné. Muchos de estos ni siquiera los indicamos en el embarazo. Una de las cosas que también hay que contemplar es que, vieron que todas las mujeres cuando se van a hacer monitoreo comen algo dulce, un chocolate, una coca, ¿sí? Se los dan para que el bebé se mueva más. Los bebés también duermen, ¿sí? Y cuando el bebé duerme, muchas veces el monitoreo no cumple criterios de reactividad y no porque le esté pasando algo. Entonces nosotros tenemos que tratar de encontrarle la vuelta para estimularlo. Por eso se le pone música, por eso se la cambia de decúbito, por eso se le da algo dulce para comer, ¿sí? Porque muchas veces la variabilidad disminuida está asociada al sueño del feto y no necesariamente que le esté pasando algo. Entonces, antes de considerar o antes de estresarse porque el monitoreo no está bien, hay que agotar los recursos para estimular al feto. Yo les conté que dentro de lo que es el monitoreo anteparto, yo les dije, bueno, tenemos el monitoreo anteparto, que es el que hacemos como parte del control en forma ambulatoria, lo hacemos 20 minutos, no me alcanza, no cumple con los criterios de reactividad, lo dejo 40 minutos, 1 hora, no cumple con los criterios de reactividad. ¿Qué hago? Sugiero repetirlo. Se repite el monitoreo, a veces le decimos, bueno, vaya a comer, después de comer se repite el monitoreo, va a comer, se repite el monitoreo, otra vez no es reactivo. Cuando vos tenés un embarazo de término con 2 monitoreos no reactivos, la indicación es hacer esto que se llama prueba de tolerancia a las contracciones, ¿sí? Es una prueba entonces que nos permite a nosotros determinar si con el estímulo de las contracciones se producen desaceleraciones, ¿sí? Pero fundamentalmente DIPS de tipo 2, ¿sí? Porque son esos los que nos están hablando de un sufrimiento fetal, ¿sí? En el caso de que tenga un resultado positivo, es decir, que aparezcan estas desaceleraciones tardías, que son los DIPS de tipo 2 en más del 50% de las contracciones, es lo que nos indica que ese embarazo se tiene que interrumpir, ¿sí? Hay que finalizar ese embarazo de término. Es como si yo les dijera que ustedes tienen un embarazo de término, los monitoreos son no reactivos, hacen una prueba de tolerancia a las contracciones que no es más que ponerle un suero con oxitocina con la paciente conectada al monitor y ven cómo responde el feto ante el estímulo de las contracciones. Si el feto, ante el primer estímulo de contracciones, empieza a hacer DIPS de tipo 2, que son los que yo les dije que son los que no esperamos encontrar en ningún momento, no tiene mucho resto como para poder soportar todo un trabajo de parto, ¿sí? Entonces, probablemente esta sea una paciente que se interrumpa mediante una cesárea. ¿Hasta ahí se entendió? La otra situación en la cual nosotros hacemos monitoreo es durante el trabajo de parto. Podemos hacer monitoreo en forma intermitente o podemos hacer auscultación continua. Eso quiere decir, en los embarazos que son de bajo riesgo, nosotros podemos hacer auscultación intermitente. Eso quiere decir que auscultamos de a ratos a la paciente, ¿sí? En la mayor parte de los casos, en esta guardia hacemos lo que es una auscultación continua. Conectamos a la paciente durante todo el trabajo de parto. Pero si no, en el caso de que sean monitoreos intermitentes, por lo menos debería haber un registro donde captáramos la contracción, a ver cómo responde el feto a la contracción. Sí. ¿Y si la prueba te da positivo y no está a término, qué haces? Es que en general vos no le indicas una prueba de tolerancia a las contracciones en un pretérmino. Cuando yo empecé la clase les dije, el monitoreo tiene un valor predictivo negativo, alto, pero positivo bajo, ¿sí?
y nos ayuda, pero no necesariamente es el que nos va a determinar la conducta y fundamentalmente en los pretérminos. En los términos por ahí es un poco más fácil porque es un embarazo de término y si vos tenés que sacar a un chico no tenés tanto resquemor como en un pretérmino. En el pretérmino, si el monitoreo no está bueno, probablemente vos le hagas una eco con Doppler o hagas otro estudio que a vos te permita llegar a una mejor conclusión que solo quedarte con la del monitoreo, ¿sí? En los pretérminos no es tan fácil tomar una conducta por un monitoreo feo. Vos vas a pensar mucho más antes de sacar a un chico prematuro. En un término, por ahí estás de guardia y el monitoreo no estuvo bien, bueno, la finalizás porque, o sea, ya está, ya la maduración pulmonar ya la completó, el desarrollo ya está, no hay tantas dudas, ¿sí? Pero en el pretérmino la conducta no seguía necesariamente por el monitoreo, ¿sí? Por lo que yo te dije, vos solamente le vas a hacer un monitoreo antes de las 38 semanas a lo que son embarazos de alto riesgo. Y los embarazos de alto riesgo son porque tiene alguna patología de base, con la cual el control prenatal vos lo vas a seguir con otros estudios agregados, ¿sí? Y es lo que te digo, le haces una eco con Doppler, algo que te aporte un poco más a lo que es el monitoreo para poder tomar la conducta. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, la interpretación del monitoreo intraparto es básicamente de la misma manera que el monitoreo ambulatorio. Se van a fijar las 4 cosas que les dije. La frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad, si hay aceleraciones y si hay desaceleraciones. Van a buscar los 4 mismos conceptos, tanto en un anteparto como en un intraparto. La diferencia es que la forma en la que se interpreta es distinto. El nombre, digamos, en el que ustedes rotulan el monitoreo es distinto. En un anteparto es reactivo, no reactivo, insatisfactorio, y en un intraparto decimos es un intraparto normal, es sospechoso o es patológico. Entonces, el normal es aquel que cumple los mismos criterios que lo que sería un monitoreo reactivo, aunque podría haber desaceleraciones en este caso, porque yo les dije, los DIPS de tipo 1 son normales dentro de un trabajo de parto, una segunda mitad con bolsa rota. Esperamos encontrarlos, ¿sí?, en esos momentos. Ahora, la realidad es que, como todo, ¿sí?, no es tan de libro, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo puedo tener un trabajo de parto o un inicio de trabajo de parto en una primigesta, ¿sí?, y tener DIPS de tipo 1 que uno diría, bueno, son normales del trabajo de parto, pero son DIPS que tienen una amplitud grande y por ahí la frecuencia cardíaca del feto se me va a 60 y por más que uno los considere normal del trabajo de parto, no me voy a quedar tranquila porque esté haciendo, ni bien arranca su trabajo de parto, DIPS con los cuales la frecuencia cardíaca se le va a 60, ¿sí? Entonces, no todo es tan como yo se lo estoy contando de libro, yo le estoy dando los conceptos, después cómo se aplica a la guardia y qué manejo hace, depende de cada uno. Entonces, todos los criterios de lo que sería un monitoreo reactivo nos hacen un monitoreo intraparto normal, aunque tenga las desaceleraciones que pueden ser los DIPS de tipo 1, siempre y cuando contemplemos que sean DIPS de tipo 1 en la segunda mitad del trabajo de parto y que no me genere un descenso de la frecuencia cardíaca fetal basal tan amplio, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que nosotros podemos considerar muchas veces en un monitoreo intraparto es que no haya aceleraciones. Si la frecuencia cardíaca del feto está bien y tiene buena variabilidad, aunque no haya aceleraciones, ese monitoreo intraparto se considera que está bien, ¿sí? La otra categoría que nosotros tenemos dentro del monitoreo intraparto es el monitoreo sospechoso. Cuando empezamos a pensar que algo no está bien, cuando tenemos una alteración en la frecuencia cardíaca del feto. Puede ser que esté taquicárdico o puede ser que esté bradicárdico, ¿sí? O una frecuencia por encima de 160 o una frecuencia por debajo de 110 por más de 20 minutos. Otra de las cosas que puede pasar son alteraciones de la variabilidad. Otra de las cosas es que haya desaceleraciones variables, ¿sí?, que son los que dijimos DIPS de tipo 3 y fundamentalmente si son los complicados, las atípicas. Y después que haya DIPS de tipo 2. Vieron que yo les dije que los DIPS de tipo 2 no los queremos en ningún momento, con lo cual un DIP de tipo 2 nunca va a ser parte de un monitoreo intraparto normal, pero sí va a ser parte de uno sospechoso o patológico, eso seguro. Si hay un DIP de tipo 2, ese monitoreo sospechoso o patológico, lo que nosotros tenemos que ver es en un periodo de 30 minutos si se da en todas las contracciones o en algunas. Si se dan menos del 50% de las contracciones, eso hace un monitoreo sospechoso y después vamos a ver que si se dan más del 50% de las contracciones, hace un monitoreo patológico. Y el monitoreo patológico entonces comprende la bradicardia, fundamentalmente cuando no solamente la frecuencia cardíaca del feto es baja, sino cuando no tiene variabilidad tampoco, ¿sí? Después, desaceleraciones variables graves,
¿sí? Vieron que en las otras también aparecen los DIPs de tipo 3, fundamentalmente los complicados o atípicos, y en este caso cuando se asocian a la variabilidad mínima o indetectable, ¿sí? Y acá dice alza compensatoria, eso quiere decir que el feto tiene una frecuencia cardíaca fetal normal, se produce la desaceleración y cuando recupera con taquicardia. ¿Sí? Le baja la frecuencia a 60 y recupera con 180. Eso es un patrón de lo que sería un monitoreo patológico. Después, desaceleraciones tardías recurrentes, siempre van a ver que todo lo que se asocie a variabilidad mínima disminuida hace un monitoreo sospechoso o patológico. Si ustedes ven, bradicardia con variabilidad mínima, desaceleraciones variables graves con variabilidad mínima, desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad disminuida. Obviamente el patrón sinusoidal, que les dije que es un patrón ominoso, y lo que es la desaceleración prolongada repetida. Recuerden que la desaceleración prolongada es la que duraba entre 2 y 10 minutos, cuando cada tanto en el monitoreo todo el tiempo pasa eso, ¿sí? Me está hablando de un monitoreo que es patológico. Ahora, yo hago el monitoreo y es sospechoso y es patológico, ¿todas necesariamente van a terminar en cesárea? No, porque para algo lo hacemos el monitoreo. La realidad es que esto depende, lo mismo que les dije antes, de las interpretaciones de cada uno y de qué paciente tienen, ¿sí? Porque por ahí vos tenés un monitoreo que es sospechoso, ¿sí? Probablemente con un monitoreo patológico se opere la paciente, pero con un monitoreo sospechoso, si estás en un trabajo de parto y es una paciente que está en un trabajo de parto avanzado, que ya está por nacer el bebé, seguramente lo van a esperar hasta que nazca, ¿sí? Porque no es que está tan feo el monitoreo. Si el monitoreo claramente tiene un patrón sinusoidal, esa paciente ya se está operando, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que no necesariamente todos los monitoreos determinan que la paciente se opere. ¿Hasta ahí se entendió? Monitoreo es una clase intensa. ¿Se acuerdan que cuando yo les di lo que eran los DIPs de tipo 1, les dije que no revierten con las maniobras de reanimación intrauterina? Las maniobras de reanimación intrauterina son maniobras que nosotros ponemos en marcha, ¿sí? Con un objetivo primordial, y es o revertir la situación que está sucediendo en el momento o tratar de optimizar las condiciones en que está la paciente para poder llegar a operarla, ¿sí? Entonces, las maniobras de reanimación fetal intrauterina son maniobras no operatorias que se realizan ante un registro de monitoreo anormal con el objetivo de restaurar el bienestar fetal intraútero para permitir un parto o para mejorar la situación en que se llegue a lo que es el parto operatorio urgente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las maniobras que nosotros consideramos como de reanimación? El decúbito lateral izquierdo, porque mejora el retorno, siempre. La hidratación, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo de parto acá, van a ver que seguramente tiene un dextrosa con oxitocina, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando escuchan que hay DIPs de tipo 2, por ejemplo, ponen la paciente de costado, le sacan, ¿sí?, el suero que tiene oxitocina y le ponen un fisio limpio, limpiando la vía primero, porque si no le van a hacer un hipertono con todo el cinto, toda la oxitocina que tiene en la vía. Se le pone oxígeno, ¿sí? La corrección de la hipotensión materna, esto fundamentalmente cuando le hacen la raqui, en algunos casos, ¿sí? Acá no tanto, o la peri, generalmente se hipotensa la madre y por eso genera mayor bradicardia en el feto, ¿sí? Pero acá no suele pasar que haya hipotensión materna per se durante el trabajo de parto. La tocolisis intraparto, lo que nosotros podemos hacer en algunos casos es pasarle algún tipo de útero inhibidor, ya van a ver seguramente útero inhibidores cuando vean amenaza de parto pretérmino, que se administran diluidos en bolo, ¿sí?, para frenar un poco la dinámica, porque en realidad todo esto es consecuencia de las contracciones que está teniendo la madre, ¿sí? Y obviamente suspender la oxitocina. Entonces, la idea de esto es, ustedes tienen un trabajo de parto y están viendo que es un trabajo de parto porque es un parto inminente, o sea, ya la están por pasar a partos para que nazca el bebé, ¿sí? Y el monitoreo se pone horrible, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? La realidad es que por ahí el monitoreo está feo y el bebé está en un segundo plano, ¿sí? Con lo cual, un par de pujos y nace. Entonces, probablemente, en una multípara, por ejemplo, se las hago bien fácil como para tomar la conducta, la van a esperar. Entonces, lo que van a tratar de hacer es tratar de optimizar a la paciente, ¿sí? Mejorar sus condiciones para que pueda hacer después los pujos necesarios y nazca el bebé. Entonces decís, bueno, la espero un poco. Listo, la pongo en decúbito, le cambio el suero, le pongo oxígeno,
Mejora un poco el monitoreo, cuando el monitoreo mejoró un poco, entonces la hago volver a pujar y se puede hacer el parto. O bien son las medidas que vos tomás porque decís, no, esta paciente no va y la voy a operar, entonces la tengo que llevar a quirófano lo mejor posible. Entonces le saco la estimulación con la oxitocina, le pongo oxígeno, le pongo el suero limpio y trato de llevarla a quirófano en las mejores condiciones, ¿sí? Esa es la idea de estas maniobras. ¿Se entendió? Les voy a mostrar imágenes de trazados. Ya es lo último. Bueno. Acá lo que marca, bien sencillo para que ustedes vean, en lo turquesa es donde deberíamos encontrar la frecuencia cardíaca del feto normal, ¿sí? Donde debería establecerse el trazado de una frecuencia cardíaca fetal basal. Sin embargo, el trazado está por encima, lo que les marca es lo que sería una taquicardia. Lo mismo en esta. La frecuencia cardíaca normal debería estar en la zona turquesa y ustedes la ven por debajo, lo que correspondería a una bradicardia, ¿sí? Y acá está otra vez. En este caso, este es un monitoreo real, ¿sí? Y acá, si ustedes ven... No, esto se me apaga. Yo les dije que cada 3 de estos, ¿sí? Serían más o menos 3 minutos, ¿sí? Si ustedes se ponen a contar cuántos de estos de 3 minutos tenemos, pasaron ya más de 10 minutos. No quiero tapar acá la cámara. Sí, acá tenés 3, 6, 9, 12 por lo menos, así que ya no tienen una desaceleración prolongada. Acá la frecuencia cardíaca del feto bajó y esto constituye una bradicardia fetal. ¿Se entiende la diferencia? Si hubiese sido simplemente acá, digo, bueno, es una desaceleración prolongada. Pero como ya llega hasta acá, ¿sí? Y dura más tiempo, ya considero que es una bradicardia. Y ustedes fíjense lo que les dije de la interpretación de los monitoreos intrapartos. Fíjense cómo va a estar recuperando. Acá la línea punteada esta es la que marca lo que sería la brecha de una frecuencia cardíaca fetal normal. El feto desaceleró un montón de tiempo, hizo una bradicardia y ahora recupera y se va por encima. Y recupera con una taquicardia, ¿sí? Acá lo que les quiero mostrar son las aceleraciones que yo les dije. Entonces, lo primero que nosotros miramos es que la frecuencia cardíaca del feto es una frecuencia normal. Ven que está en la brecha turquesa, tiene una buena variabilidad y hace las aceleraciones, ¿sí? Lo que ustedes se tienen que fijar de estas aceleraciones es qué amplitud tiene, que dijimos 15 latidos mayores de 32 semanas. 10 latidos menores de 32 semanas y lo que sería la duración, que por lo menos tiene que durar 15 segundos, ¿sí? Y ahí tienen una aceleración. ¿Se entiende? Acuérdense que estos eran 10 y acá eran 3 minutos. Entonces, tiene por lo menos, ¿sí? La aceleración le da perfecto, ¿sí? Y la duración también, más de 15 segundos. Acá tienen otras. Y ahora les voy a mostrar las desaceleraciones y ya estamos. No sé si hay alguna más linda. Bueno. Esta se ve bien, ¿sí? Cómo coincide perfecto la desaceleración con el pico de la contracción, ¿sí? El feto viene con su frecuencia cardíaca, se produce la contracción uterina, cae la frecuencia, pero enseguida recupera, ¿sí? Y estos son los DIPS de tipo 2, ¿sí? Que otra vez pasa lo mismo. El feto viene con su frecuencia cardíaca, que igual fíjense que la variabilidad ustedes la van a interpretar cuando vean los monitoreos como si fuese, digamos, los piquitos del trazado, ¿sí? Cuando no tiene variabilidad es una raya, lo que nosotros decimos el monitoreo es una raya. Fíjense acá la poca variabilidad que tiene, que hace casi como si fuesen montañitas lineales, ¿sí? Tiene poca variabilidad y encima se produce la contracción uterina y al ratito cae la frecuencia del feto. Contracción uterina, cae la frecuencia. Contracción uterina, cae la frecuencia, ¿sí? En todas estas contracciones, por lo menos, se produjeron DIPS de tipo 2. Así que esto haría, como están más del 50% de las contracciones, si fuese un trazado de 30 minutos por lo menos, un monitoreo patológico. Bueno, ¿alguna duda?